bienvenidos a otra entrega de sondeo. Programas de peso para un público que piensa. Y el deseo del buen provecho a los amigos que están en el almuerzo, que están con nosotros ya a esta hora. Si no en el almuerzo, ya en la sobremesa o Sí. en el cafecito, ¿verdad? Sí, o licorcito. El licorcito también. También puede ser. Postrecito también. Sí, Para con la cervecita, pero bueno, cualquier cosa. El postrecito para los que no sean diabéticos, no le huyan al dulce. Yo que era dulcero, estoy hablando en pasado. Era dulcero, ya no puedo serlo. Tiene uno que despedirse de esas cosas. Ay, Dios mío. A las tiernas edades nuestras. Es un gran tema. Sí. El tiempo es inclemente porque después todas las cosas vienen, pero vean. Oye, cuando uno estaba de 20, que comía cualquier cosa. No, tapía. Ladraba hasta la madrugada y brincaba, Ya saltaba. que tú dices eso, yo recuerdo mis tiempos mozos en Sánchez Luperón. Salíamos de una fiesta a una o a la hora que fuera, a la mañana. Sí. Y entonces cogíamos para la 17, casi esquina Duarte. O a comernos un cocido, sí, o una cosa de esa. Sí, sí. Pero también si uno no iba, si no es que ha salido, bueno, podía salir de la fiesta, pero a veces no se iba al establecimiento. Eso era ahí en la 17 con Duarte, famosa Padre Castellano. Ya eso lo modificaron, lo quitaron de ahí con la construcción del puente, la avenida, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo que te quiero decir es que si uno no iba a esos sitios, entonces uno iba a la nevera y encontraba un arroz blanco frío con habichuela. Oye. Y se lo comía igual. Y se la comía, la cosa más sabrosa del mundo para un joven en horas de la madrugada. Y eso, ¿para qué calentar eso? Eso frío. Y eso caía más bien y no hacía nada. Nada. Pero si ahora de verlo le hace daño. No, yo creo que le da tuberculosis. Yo diría, para decirlo de alguna manera bien fuerte, porque le da cualquier cosa pero claro, a una gente que se coma un arroz frío, arroz con habichuela frío, en horas de la... Oye, pero bien, comenzamos el programa, y sin ser viernes, con esa... Porque hay tantos temas que mueven a preocupación y a ocupación también. Así es. Ahí está, bueno, el Ministerio Público lanza un operativo antisobornos. Impresionante, la capital y Santiago. En sus acostumbrados tiempos de esas movilizaciones muy espectaculares que se hacían. Y bueno, hay un mayor general, hay generales, pero especialmente coroneles, capitán, hay un teniente, la esposa de un teniente. Retirados y activos. Retirados y activos. Hay varios empresarios, entonces, personal envuelve esto a varias, una especie de sobornos con contratos que tenían que ver con empresas del Estado. Entonces ahí se menciona INAIPI, se menciona de Norte, creo que 3EDE. La 3EDE. Sí. Y déjame ver qué otra institución. INAIPI, SENASA también, la famosa SENASA que, oye, SENASA que está en Candelero. Que está en la picota, está hirviendo por varias razones. Está caliente SENASA. Entonces, bueno, pues este famoso caso, vamos a ver en qué va a parar, pero me decía una comunicadora, démosle el crédito a Edith Febre, en su programa casi al mediodía, que entrando a las distintas instituciones, te das cuenta que esos nombres tenían beneficios o aparecían en términos ligados con beneficios económicos en varias instituciones a la vez, lo que indica que esto tenía que ver con una especie de red. Una red estructurada. Y bueno, déjame ver si lanza, como si es un operativo, entonces tenía que haber una red allí, por lo visto. Pero fíjate, hay algo que dentro de esto quizás uno, además de las preocupaciones que uno pueda tener por el manejo de las cosas públicas en sentido general, a pesar de todas las buenas intenciones que puedan haber a niveles superiores del gobierno por los esfuerzos de transparencia y todas estas cosas, siempre hay
quien se incline o sea proclive a hacerse de un dinero que no le corresponde y a cometer acciones que no deben, que no deberían cometer, para no poner en entredicho el funcionamiento realmente del sector público, del Estado, de un gobierno. Más bien no infringir ciertas normas y reglas de juego cuando se va a la opinión pública. ¿Quién era que decía que no se llega al gobierno? ¿Quién fue? Yo creo que lo pasamos recientemente. Director, mira, chequéame lo que usted lo tiene por ahí. Que no se llega corrupto a un cargo público. No, sino que ya se es. Si no es que se es. Sí, O sea, en naturaleza, el puesto devela la naturaleza de la persona. yo no recuerdo ahora si fue el último esposo de Jacqueline. No fue él. Yo no recuerdo, lo vamos a buscar. Pero es cortito. Yo lo mandé al director hace unos cuantos días. Yo no sé si él lo tendrá a mano. Pero eso es una verdad, Claro, claro. de arriba abajo. Hay que llegar a las posiciones y que las situaciones pongan a prueba al individuo para que demuestre entonces lo que es. Que a propósito de eso, INAIPI, que es INAVIES, que es una entidad de educación que tiene un presupuesto más grande que muchos ministerios por sus funciones y atribuciones. Hay varias denuncias y en todas yo reúno todo para que la construcción de escuelas, todo esto. Cuando nosotros decíamos y traímos expertos que tuvieron eso, que ese 4% lo que iba a traer problemas y dificultades, mucha gente decía que uno se estaba oponiendo a que le dieran el dinero a educación. Oye, lo que ha traído es problemas de todo tipo. Y mucha gente ahora está diciendo que ese 4% es un botín. Pero no, eso es no haberte puesto la racionalidad en primer lugar. Claro. Como quisieron en algún momento satanizar a Leonel Fernández, que él se oponía al 4%. Él no se oponía al 4%. No, porque él dijo que hay que sacar relación. Él lo que hablaba era de escalonadamente, racionalmente, ir aumentando los presupuestos, las partidas para ese renglón, y no hacerlo de golpe y porrazo como se pretendía, justamente para evitar esos despilfarros, que es lo que ha dado lugar. Ahí oí, por ahí en uno de esos órganos, no recuerdo cuál, que estaban vendiendo de que los uniformes, qué sé yo. Sí, o sea, se ha estado diciendo todos estos materiales comprados a veces, algunos de ellos en China, y no es que haya nada contra China, pero caramba, están defendiéndose los comerciantes chinos. Los chinos. comerciantes chinos, Rosa NG, que ha hecho un trabajo extraordinario y es la promotora del barrio chino. Del barrio chino. Oye, y que debió ser la primera embajadora dominicana en China. Ella se ganó eso. Pero claro. Ella hizo más por las relaciones chino-dominicanas que cualquiera. Que nadie. Y realmente, bueno, ella como es natural, porque ella tiene la responsabilidad. Mira, Rosa es una toleta de mujer, de promotora realmente de sus orígenes, de su gente, pero ella tiene las dos, porque ella es dominicana. Sí. Dominico-china es ella. Poca gente recuerda que en el sepelio de Hostos Morales, que lo desbarató la policía, una corona de flores se la desbarataron a Rosa en la cabeza a un policía. Imagínate. Bueno, pues Rosa, a propósito de que las autoridades cerraron varios establecimientos, se supone por estar incumpliendo con las reglas de juego que deben cumplir. Así es. Entonces, se hicieron una rueda de prensa. Rosa estaba apoyándolos, yo no diría apoyándolos, acompañándolos a ellos, porque ella tiene una posición muy institucional, muy equidistante, si se quiere, imparcial. Ella dice que hay que proteger los negocios chinos, ciertamente, pero ahora
que los impuestos hay que pagarlos, que las leyes hay que cumplirlas. Hay que cumplir las leyes. Entonces, y sobre todo el 80-20. o sea, ella está de acuerdo en que las cosas se hagan bien. Entonces decían, el vocero de los comerciantes chinos decía que había sido una comunidad trabajadora de muchísimos años, eso es verdad, y que ellos están, que lo que siempre han hecho es trabajar y que cosas. Bueno, está bien, él defendía esa parte y que hay que parar estas acciones. No, lo que hay es que estas acciones aclaren las cosas y frenen a los que quizás están cometiendo este tipo de cosas, se castigue o se sancione a quien le corresponda y que, bueno, no haya exceso en el tratamiento. Pero estoy de acuerdo con la posición de Rosa NG. Ella está defendiendo a su clase, a sus nacionales chinos, pero también está a favor de la institucionalidad, del cumplimiento de las leyes y de las normas. Entonces, así es que debe ser. Pero bien, yo vuelvo y caigo en la parte de este operativo que hizo el Ministerio Público, Danilo. Dice que ha detenido a 15, incluyendo a generales y demás, como decíamos, y coroneles. Le llamaron a este operativo Operación Lobo. Operación Lobo. Resulta que hubo otro, esa es Operación Lobo, este caso, pero también está por ahí otro, no, es operativo Jaguar. Jaguar es contra la dominico norteamericana contra el cartel de Sinaloa. Ah, bueno. Pero el asunto es, y es lo que queremos resaltar, subrayar y al mismo tiempo criticar y condenar por demás, es que a pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional que en aras de mantener, si se quiere, aquel derecho constitucional de la presunción de inocencia, no se debe precalificar con nombres, sobrenombres o apodos a las personas relacionadas, envueltas, encartadas en los distintos casos. Puesta en causas. Exacto. Entonces, porque eso es una forma de violarle los derechos, en este caso el derecho a la presunción de inocencia, entre otras cosas, porque es una forma de, con esos apodos, esos epítetos más bien, es una forma de condenarlos a priori, antes de. Y entonces, bueno, pero ¿qué queremos nosotros resaltar? Cuando usted ve, mira qué buena cosa se buscó el director, la imagen. Sí. Entonces, bueno, Operación Lobo. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de esa sentencia del Tribunal Constitucional, pues la Procuraduría General de la República o la instancia del Ministerio Público que tiene que ver con estas cosas y estos casos, o este último caso, se ha despachado con la asignación de un calificativo, de un sobrenombre. Por un lado Lobo y por el otro está el de Jaguar. Mira a ver si consigo un Jaguar, director, por ahí. Bueno, el asunto es que con esto se está violentando a una decisión de carácter institucional adoptada por la máxima instancia del país en materia de la correcta aplicación de la ley o de la Constitución de la República o de la constitucionalidad, que por demás se ha erigido esta instancia en un fiel garante de la correcta aplicación de la Constitución para evitar aquellas tropelías que muchas veces se cometían contra mucha gente, haciéndolos culpables sin aparecer culpables sin serlo. Entonces, se comete una violación, una indiferencia, se ignora por completo esta decisión del Tribunal Constitucional y esto se añade, Danilo, a una decisión adoptada también en el día de ayer por la comisión creo que bicameral, pero la comisión la bicameral era del Código Penal, que va, posiblemente lo conozcan ya,
Dicen que ya va a en salir esta misma de eso. semana, Sí. creo que hoy o mañana, el jueves, mañana. Sí. Bueno, posiblemente, ojalá y se salga de eso. Pero bien, ahí está el jaguar. Entonces, pero eso es eso como un tigre, pero el tigre es jaguar. Jaguar, sí, el jaguar es un felino, de los grandes felinos. Bueno, no sabemos de cuáles Es felinos americano. habrán en este Los expediente. jaguares son de América. Pero el tema está, Danilo, en que aquí con esto el Ministerio Público violentó una sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia en esa materia. Pero los legisladores, que también deben practicar con el ejemplo, los legisladores, la comisión que estudia otra sentencia, la decisión contenida en otra sentencia del Tribunal Constitucional, donde dice que los ciudadanos afincados, o diríamos sustentados en aquel principio constitucional de el derecho del ciudadano de elegir y ser elegido, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia reciente donde establecía que los ciudadanos pueden participar o ser candidateables, aspirar a una posición. Presentar candidaturas independientes. Pueden presentar candidaturas independientes. Entonces eso se estaba analizando, todo un revuelo, porque los partidos se han sentido amenazados, el régimen de partido que supuestamente pone en peligro y qué sé yo. Ustedes lo que tienen que portarse bien y ser buenos, y si siempre el ciudadano o el elector va a escoger lo mejor, lo que crea mejor. Entonces ser bueno, portarse bien, proyectarse bien y ser decentes y ser de todo. Ser funcionales. Funcionales. Sí, pero antes de, porque ellos no van a funcionar antes de llegar. Primero tienen que... no falta como posición. Tienen que posicionarse y vender un perfil como ciudadano para que entonces sus respectivas comunidades, en aras de lo que usted ha proyectado, lo que usted ha practicado como ciudadano, diríamos, como nativo de esa comunidad, lo que usted ha aportado, en lo que usted se ha preparado, cómo se ha preparado, en los ejemplos que ha dado, todas esas cosas. Entonces usted sea elegible y escogible por la comunidad. Pero por Dios. Entonces, ¿qué queremos resaltar? Que los partidos se pusieron de acuerdo y la representación de los distintos partidos, porque los partidos bajan línea en el Congreso y donde quiera que pueden roncar. Bueno, los partidos han bajado la línea de rechazar los términos de esa sentencia, y lo que ha hecho la comisión encargada de conocer el tema y hacer una recomendación al plenario, o lo que han recomendado sencillamente es no dar por recibido eso y decir que no, que eso violenta el régimen de partido. Oye esto, que violenta el régimen de partido, y que entonces para que eso pudiera hacerse así habría que recurrir a una modificación constitucional, y que el tribunal, oye lo que están diciendo los legisladores, que el tribunal se extralimitó, se excedió en sus atribuciones y ha caído en funciones legislativas o funciones propias del legislador. Toda esa filípica dicen los legisladores para llevar esa recomendación al plenario. Yo espero que en el plenario hayan gente sesuda, sensatas, y que por demás sean respetuosos de la institucionalidad y garantes también de la institucionalidad, el funcionamiento de la institucionalidad del país, para que realmente estemos en un estado de derecho. Porque no puede despacharse esta comisión, para que a su vez la Cámara de Diputados lo haga, despacharse con una especie de enmienda, de enmendarle la plana al Tribunal Constitucional. ¿Hasta dónde entonces sería una extralimitación de la Cámara de Diputados también y de esta comisión en primera instancia? Después, si el plenario lo aprueba también,
¿Por qué entonces en manos de quién va a estar cimentada la institucionalidad, el respeto y la garantía de la institucionalidad del país, lo que es lo mismo del Estado de Derecho? Sobre todo pues, se supone que el Tribunal Constitucional es un poder que debe ser respetado y que no puede ser Oye, una es decisión. vinculante a todas las Sí, sí. todos los demás poderes. Ningún poder puede Ningún poder está por encima del Tribunal Constitucional. Exacto. Y es el que tiene la última palabra en materia de constitucionalidad. Así es. Y de eso es de lo que se está hablando, porque ellos lo que están haciendo es garantizando un derecho, porque desde hace tiempo, ¿cuántas veces nos habíamos preguntado cuándo el ciudadano tendrá derecho a poderse inscribir? Y poderse inscribir, no, en bueno, por lo menos inscribirse ante la Junta como candidato y poder participar fuera de las lacras muchas veces, que muchas veces le cabe el calificativo de esas lacras políticas que funcionan en el país a través del tiempo, que han funcionado en distintos tiempos. Ciudadanos prestantes de una comunidad, de una provincia cualquiera, que pudieran ser en un momento determinado dignos representantes, calificados representantes de sus comunidades, pero que no lo pueden ser porque sencillamente no van a cualquierizarse a través de una organización política probablemente desacreditada. Y entonces, bueno, ese es un derecho que se le priva, que se le prohíbe entonces, y sobre esa base es que el Tribunal Constitucional ha emitido su sentencia. Habían ya 3 proyectos, uno de ellos presentado por la Cámara, perdón, por la propia Junta Central Electoral, buscándole una salida al tema, una salida institucional. No, pero los diputados todopoderosos han decidido que no, eso Bueno, no, que no. los diputados son representantes de los partidos políticos. Exactamente. Todos los legisladores son. Los legisladores, como son representantes de los partidos políticos, entonces se han puesto todos de acuerdo, porque para las malas cosas se ponen de acuerdo, generalmente, no para las buenas. Entonces han dicho, no, es que eso, el tribunal se equivocó, el tribunal se extralimitó. Y desde el punto de vista del doctrinarismo jurídico y de la institucionalidad, uno se pregunta hasta qué punto ellos tienen la autoridad para rechazar un fallo del Tribunal Constitucional de esa manera. Danilo, es que no la tienen, no tienen la atribución, no tienen la facultad para hacer eso. No lo pueden ni lo deben hacer, pero lo han hecho. Entonces, ¿en qué va a quedar? Se va a ir de vacaciones la institucionalidad, el respeto a la institucionalidad. Porque fíjate lo que hace el Ministerio Público también. Son 2, no más falta una para que sea 3, para que la tercera sea la vencida. Entonces, por lo menos, yo creo que el liderazgo político en este caso ya debió pronunciarse, ha debido pronunciarse y coincidir en esto también. Como ha coincidido, bueno, perdón, que es que de ahí es que ha venido. No se van a pronunciar nada, porque de ahí es que ha venido, de los partidos. Claro. Entonces, yo creo que realmente en este sentido debe haber, incluso la iglesia que a veces también anda de vacaciones y otras instancias de la sociedad civil. Pero tú sabes que cada vez son más las voces que dicen que hace falta el cardenal. Pero claro. El cardenal Agripino. El cardenal, por cierto, estuvo el día pasado y bastante, yo no voy a decir recuperado, pero por lo menos... Se ve en buen estado. En buen estado, un estado llevadero. Sí, pero para su edad y sus condiciones de salud. Asistió a la Universidad Católica Madre y Maestra a se estableció la cátedra Cardenal López Rodríguez, una cátedra en materia de derecho, y entonces que le pusieron su nombre, y entonces en honor a él, y entonces él hizo el esfuerzo de estar presente allí. Interesante esto. Sí. Pero bien, a mí como ciudadano preocupado por estas cosas institucionales, doblemente me preocupa por lo que acaba de hacer, porque lo había hecho anteriormente y justamente a ellos fue que le enmendaron la plana. El tribunal, la Suprema, ¿cómo se llama esta? La Procuraduría de la República
pero también lo acaba de hacer la comisión que estudia el tema de la Cámara de Diputados. Entonces es doble, en partida doble ha habido un desplante al Tribunal Constitucional. Eso no debe ser, porque eso sienta un mal precedente. Eso sienta un mal precedente. Y así es que las cosas comienzan en pequeño, aparentemente, aquí, y después se van abriendo un boquete grandísimo. Y después esas prácticas irregulares, perniciosas, irrespetuosas, esas prácticas se convierten en ley. Así es que ojalá se pronuncien. Esa gente que a veces le gusta pronunciarse por cualquier cosa trivial, pero no por esas cosas fundamentales, que pongan debidamente en su sitio lo que es y garanticen realmente cómo se debe el Estado de Derecho en el país. Vamos, director, a hacer la primera pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Mira, Danilo, hay varias otras cosas en el calendario del día de hoy. Bueno, esto se publicó ayer, pero todavía y tiene vigencia, es una gran realidad. Dice el principal titular de ayer del Diario Libre que el gobierno se desdice sobre la presencia del cartel de Sinaloa en República Dominicana. Al presidente le tiraron la carnada, le diríamos, en la semanal, y donde yo he sostenido, tú tienes la misma idea y otros amigos también tienen la idea de que el presidente se expone demasiado, Sí. que debería haber algunos temas sensibles o muy sensitivos Que se preserve. que debería preservarse y dejar que los respectivos titulares de las instituciones sean los que hablen, para si las cosas no salen bien, sea al titular hablante
o de turno al que se le pegue el muerto. Porque tú recordarás, Danilo, en su momento, cuando se decía que Balaguer era un estadista, que era un hombre que sabía de política como nadie y que la aplicaba, porque él no solamente la sabía, sino que la aplicaba. Entonces, que el doctor Balaguer tenía siempre una especie de pararrayo a quien se le caían los rayos y bueno, el culpable era al que le caía el rayo, pero no él. Y por tanto, si había una situación, un cortocircuito, ¿cómo se llama esto? Cuando cae un rayo, no se electrocutaba, sino que realmente la pasaba mal, o sea, chicharraba más bien el funcionario. Entonces, por eso es que generalmente a esos niveles y el tratamiento de determinados temas, tienen que tener sus especialistas o sus responsables para tratarlos. Porque fíjate, aun cuando el presidente le hace preguntas y pone a hablar a distintos funcionarios, sin embargo, él interviene y él asume posiciones que en ningún momento, o que en muchos momentos más bien, en ciertas ocasiones pueden hacerle daño. Ahora han puesto al gobierno, o se ha puesto él mismo, a desdecirse, porque en el caso de Sinaloa, dicen, en algún momento circuló que habían entrado uno que otro. Cuatro de los grupos de choque. Ahí están, eso lo denunció Alicia Ortega en su programa. Rubras. Entonces incluso tengo entendido que hasta se pasaron imágenes de ellos en el aeropuerto. Entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Entonces, ¿pero quién fue que dijo eso? Inicialmente, señores, fue representante de la DEA. Sí, y ese representante de la DEA ha dicho que hay coordinación de labores de inteligencia porque desde hace años se detectó presencia de cartel de Sinaloa. Entonces, se dijo en aquel momento que había representantes que entraron pero que salieron. Entonces, ahora se está descartando que hubiese participación, incluso interviene, bueno, el director de droga dijo, no, esta gente no están y hay control de eso. El director de la DGI, ¿cómo se llama esto? De la DNCD, bueno, la especie de DGI, que, en sentido de seguridad. Pero comanda la DGI. Comanda la DGI. Cortando por lo sano y por lo enfermo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa, Danilo? Que aquí realmente, en esas contradicciones, se hace mucho daño al gobierno en su imagen. Y no lo hace solamente, en este caso, el presidente que se expone, sino en algún momento lo hace algún funcionario que incurre en ese tipo de cosas. Mira, por ahí está, por ejemplo, el director de la policía. Tú sabes que hubo un sonado caso de una señora, creo que se llamaba Dona Delfa López. Estoy hablando en pasado porque ya la señora no está. Abandonó este valle de lágrimas. Así es. Le pregunta aquí de buena tinta el Diario Libre, en la columna. Fue asesinada. Fue asesinada. Sí. Entonces, hay unas declaraciones de Guzmán Peralta en las que falla, porque resulta que él dijo que se le dio el trato adecuado al caso de ella. Ella ya es víctima, ya es difunta. Entonces este señor dice que se le dio ese trato. Entonces resulta que él dijo que no denunció para evitar escándalo, que ella no denunció. Pero resulta que una hija de la hoy Oxisa dice que su madre fue 3 veces a la policía y que no le hicieron caso o que no le resolvieron el caso, porque lo primero fue que no había sistema. Entonces, que no había sistema. No había sistema. Entonces resulta que aquí le dice, dice el periódico que en lugar de reconocer las fallas del sistema, el director de la policía prefiere sugerir que la víctima eligió su destino. Es la vieja práctica de desplazar la culpa hacia los muertos, o sea, tirarle el muerto al mismo muerto.
como si la mujer asesinada por su pareja debiera también cargar con la responsabilidad de su propia muerte. La frase "se le dio el trato adecuado" suena aún más obscena, yo diría irresponsable también, cuando sabemos que la mandaron a su casa porque no había sistema. Entonces se pregunta el autor, ¿ese es el protocolo? ¿Ese es el trato que salva vidas? Este tipo de declaraciones frías, mecánicas, burocráticas, perpetúan el ciclo de la impunidad. Y es verdad, ¿eh? La policía no está para opinar sobre motivos de las víctimas, sino para actuar, para proceder. Lo único que ha hecho Guzmán Peralta es confirmar lo que tantas mujeres ya saben, que si van a una dependencia policial en busca de ayuda, pueden encontrarse con un sistema apagado, oye, que no hay servicio, ¿verdad? O una lápida con su nombre esperándolas. Así es. Oye, qué realista esto, esta crítica muy fundamentada, con mucha base que se hace. ¿Cómo es posible que una mujer va a presentar una querella? Además, yo te pregunto, ¿dónde estaba el representante del Ministerio Público que se supone, el fiscal, ayudante fiscal que se supone está en el destacamento? Porque debe haber un representante. Sí. La denuncia quien la recibe es el fiscal, y quien procede a la ejecución de las acciones a tomar cualquier es la policía, auxiliar de la justicia. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde estaba el fiscal? ¿No había fiscal allí? Y tú sabes que a veces algunas mujeres han llevado grabado a la persona, al ex marido, claro, amenazando. No, entonces lo mandan, entonces no lo encuentran, y lo mandan, y cuando, si usted sabe a un sitio donde está, avísenos. No, sí, y tenga esta orden de alejamiento, enséñeselo. Exacto. Aquel tipo, yo diría, cuasi criminal o candidato a criminal, sí. Pero que le muestren una orden de alejamiento, lo que va a hacer es acelerar. Eso no detiene un balazo ni nada. No, lo que va a hacer es acelerar su acción contra la víctima. Sí. Y tú sabes que yo entiendo que la ley dice que la amenaza de muerte debe ser castigada como la tentativa. Como la tentación misma. Entonces, o la acción misma. Si yo te llevo a una persona grabada amenazándome, lo que procede es dictar una orden de detención. Claro, y ser más diligente, porque realmente la policía, cuando ellos quieren que hay una orden superior de cualquier tema, entonces lo buscan donde quiera que sea, lo salen a buscar. Sí. Entonces, pero en este caso, se lo llevan desde lo llevan desde todo el alto. Entonces, cuando es una víctima, cuando es una persona indefensa que va a presentar una querella, bueno, ellos ahora alegan que ellos no reciben querella en algunos destacamentos. En días pasados el jefe de la policía dijo que sí, que se reciben querellas. Sí. Entonces, una cosa o es una cosa o es la otra. Así porque hay muchas mujeres que han denunciado que la han mandado por otro sitio, que ellos no reciben querellas allí. Porque después del establecimiento del Ministerio Público en la policía, que eso realmente ha venido a garantizar un poquito más la vida democrática, porque ya sabíamos todas las diabluras que se hacían en los destacamentos y barbaridades violentando los derechos a los ciudadanos en sentido general, los derechos constitucionales, democráticos y demás a los ciudadanos. Todo eso lo hacían allí, como que no pasó nada. Entonces, los fiscales, a menos que no se metan a policía, que algunos actúan en connivencia con ellos, o en contubernio muchas veces también. Hay de todo. Algunos se enamoran de estar en... No, se actúan como policía después. Sí. Entonces, a menos que no pase eso, por lo menos el fiscal es un filtro. Evita muchas cosas, en sentido general, los que cumplen con su función realmente. Bueno, y además de que la cultura ya se ha ido imponiendo, porque acuérdate que la refriega que había, porque la policía, que se sentía todopoderosa en un momento determinado, bueno, era como... Tú ibas
Antes lo agarraba y No. los mismos abogados te decían, mientras esté en la policía no podemos hacer Exacto, nada. pero que yo lo que quiero decir es que había una rebatiña allí porque los Claro. policías no querían que la investigación estuviera en manos. El jefe de la investigación es el fiscal, el Ministerio Público, y el auxiliar es el policía o la policía. Pero había unos aladeras de greña allí porque la policía quería ser absoluta. Que nadie metiera las narices allí, para entonces tipificar ellos el proceso. Ellos hacer todo el proceso y hacer como hacían aquella vez, que te ponían, ¿tú te acuerdas? El revólver aquel que había. Sí, y la granada. Y la granada. Periquita. Periquita. ¿Y cuál era el nombre del revólver que le ponían a los 12 años? Le ponían a todos los izquierdistas. El mismo revólver con la mismo, numeración limada. La numeración limada, el mismo revólver. Bueno, y ahora después de eso, otras instancias, otros individuos, lo que han estado poniendo ya no ponen armas, sino lo que ponen es droga. Porque ese es el problema. Sí. Digo, dicen a cada rato muchísimos que... No, una vez grabaron a una policía tirando sí, en un salón. Sí. En un salón de... Mírala aquí. En un salón de belleza, tiró en un zafacón, míralo aquí el bultico, mira el paquetico, míralo aquí. Y a cada rato se quejan muchos ciudadanos de... Por eso cuando se ponen a grabar de una vez, por suerte que ahora existen las cámaras ambulatorias a través de los celulares, que se graban las situaciones. Sí. Y bueno, eso ha evitado, ha democratizado un poco más y ha garantizado un poco más también el que el ciudadano no sea víctima bueno, el día pasado, ¿no? Y ya incluso no en perjuicio de un ciudadano civil o común o corriente. Hoy el policía que grabó, teniente fue, que grabó, ¿a dónde fue? En Jarabacoa, ¿a dónde fue? No recuerdo. Que grabó al coronel que vestido de campechano, y qué cosa, digo, ¿cómo se llama esto? Paisano. Vestido de civil. Se presenta el destacamento porque una unidad andaba en un establecimiento por allí que le había regalado la pintura de pintar el destacamento. Y entonces yo no sé qué connivencia o qué favores le debía el coronel a ese ciudadano comerciante. Entonces cuando él mandó a retirar del sitio a la patrulla y asquerosió todo al teniente. El teniente, por cierto y por suerte, grabó al coronel. Que aquí, como aquí no se publica nada, porque debieron haber dicho ya a la policía qué pasó con ese coronel. Porque es que hay cosas que para el beneficio de la ciudadanía. Sí, y para la buena imagen, y la buena imagen del cuerpo policial. Porque eso hubiese sido un buen tema para la policía, soliviantar su imagen, recuperar su imagen. Eso era un buen tema. Mire, usted está sancionado, se sancionó al coronel de tal sitio por tal cosa. Usted está trasladado y sancionado. Pero emitir a través de su Departamento de Relaciones Públicas, una nota informativa a la sociedad, además como ejemplo para que los otros ciudadanos, si ese policía, si ese era un teniente, si ese teniente al que le dijo, váyase de aquí ya, y usted no pertenece aquí, pero mire que que usted no pertenece aquí, no importa, bueno, yo no soy un coronel, o sea, que decía que lo había mandado otro coronel, y yo no soy un coronel, o sea, realmente... Arbitrario, ¿no? Arbitrario, sentado en la esquina del escritorio y déjame ver, eso fue lo de la peluquería. La peluquería y la ciudadana fiscal que vino y tiró el paquetico en una cosa. Le pusieron droga a los muchachos, al peluquero. Pero bueno, el tema de las cámaras por lo menos han evitado muchas injusticias. Muchas barbaridades que se cometían en la calle, en aras de la autoridad. Un ciudadano escondido detrás de un uniforme, haciendo y deshaciendo, en perjuicio de la imagen de la institución y del cumplimiento de su deber institucional. Entonces, bueno, vamos a la otra pausa, director, y con eso casi acabamos.
Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No pa' buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo. Y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El día pasado el presidente estuvo en un evento internacional donde estuvieron tratando el tema del sargazo. Sí, que afecta a todo el Caribe. Así es. Entonces yo encontré ayer un materialito bien interesante. Yo creo que el país debería coger esto de el ejemplo de este ciudadano que comenzó a apilar sargazo y los convirtió esto en bloques para construir viviendas. Y yo no recuerdo dónde fue, pero quería ponerlo entero. Parece que es mexicano. Para ver si el presidente le pudiera dar seguimiento a ese tema. Vamos a ponerlo entero desde el principio, director, para ver esto, doble solución al problema de viviendas sobre todo populares, y también el problema de medio ambiente. Sí. Es posible poner sargazo en hogares contra huracanes. Cuando las olas arrastran toneladas de sargazo hasta las playas mexicanas, la mayoría ve basura. Omar Vázquez vio ladrillos. Cada año esta alga pestilente invade las costas del Caribe, desatando problemas respiratorios, dañando el turismo y costando millones en limpiezas. Pero en medio del desastre, un emprendedor decidió fabricar ladrillos con sargazo. Así nacieron los Sargablocks, ladrillos resistentes, reciclables y capaces de soportar huracanes, fabricados con hasta un 40% de esta alga invasora. Omar no solo los vende, también construye con ellos casas para familias que lo han perdido todo. La primera vivienda la bautizó con el nombre de su madre, y no es coincidencia. A los 8 años, Omar cruzó la frontera de México hacia los Estados Unidos, con ella, sin nada en los bolsillos.
30 años después volvió a su país con apenas $55. Hoy su empresa limpia las playas, genera empleo, produce 3.000 ladrillos diarios y ha donado más de 15 viviendas a personas como Elizabeth y sus hijas, cuya casa fue arrasada por un huracán. El sargazo que asfixia las playas en sus manos se convierte en refugio. ¿Y tú, si tuvieras una plaga entre las manos, la enterrarías o construirías algo con ella? Tremenda solución. Sí, interesantísimo. Yo lo que no me explico, todavía no lo dice el reportaje, más bien, ¿qué composición para darle resistencia, consistencia? Porque sí, porque creo que, arena, tierra. Sí, porque creo que es un 40% del sargazo. Y ¿cuáles otros componentes se le agregan para darle, como digo, resistencia, consistencia y convertir estos bloques, sargablos, creo que le llaman? Ya. Realmente. Sí, supongo que serán más frescas esas casas. Debe ser. Pero lo importante es que convertir la basura, que decía el director ahorita, no, la basura, que está refiriéndose a la basura, digo, la basura tiene su valor. Sí, sí. Entonces, y es verdad, esta es una forma de la basura convertirla en dinero. Sí, mira. Y en solución habitacional y de control de la contaminación ambiental. Sí, un problema convertirlo en una solución. Es una solución. Sí. Fíjate, ya él ha donado 15 casas a damnificados y a personas pobres. El cemento le da pero bueno, una parte de tierra, pero yo no sé cómo él descubriría eso, pero lo cierto es que ahí está la prueba. Ya muy ingenioso, sí. Muy ingenioso y tuviste, él no será ingeniero, pero sí ingenioso. Sumamente. El ingeniero debe venir también de ahí. Sí, de ahí es que viene ingeniero, del ingenio. Del ingenio. Y no del ingenio donde muelen cañas, sino del otro ingenio de crear, ser creativo, inventor. Y bien, el promotor, ¿cómo se llama el otro? Emprendedor. Emprendedor. Bueno, ahora a los ingenieros no, a los que se las ingenian, le llaman emprendedores, porque hay que ser un buen ingeniero, ahí hay que ser un buen para hacer... emprender cosas. Para emprender cosas, ¿verdad? Pero bien, a propósito de este tema medioambiental, tú sabes que está la descabellada, descorazonada idea de mocharle un pedazo, yo digo amputarle. De amputarle un pedazo, no sé si es en el corazón, en un pie o en qué parte, pero amputación al fin, al Parque Botánico, para ampliar la Avenida Colombia o la calle Colombia. Entonces, dice el ministro de Medio Ambiente, Paíno, Paíno Enrique, que no hay una decisión tomada, que no hay nada, que el ministerio no ha aprobado nada que tenga que ver con esa mutilación. Pero de todas maneras, él confirma algo. Él confirma que fue sometido una solicitud del parte del Ministerio de Obras Públicas. O sea que la intención está, que la idea está. Cuando sometieron la solicitud, ya estaban diciéndole a los tractores que se fueran preparando. A lo mejor estaban buscando ya el gasoil y la maquinaria engrasándola. Así es. Entonces, o sea, la intención está, Danilo. Lo que pasa es que ahora tiene que seguir movilizándose a la opinión pública para que la presión pública sea la que frene aquella actitud troglodesca. Sí, un despropósito. Un despropósito es lo que corresponde. Si usted no hizo eso, no lo desbarate, no lo mutile, por favor. Entonces, la intención está, lo confirma el ministro de Medio Ambiente cuando dice que hay una solicitud del otro ministerio, el de Obras Públicas, para hacer esto y que está pendiente de un estudio técnico y que del estudio técnico, ¿qué estudio técnico? Cuando usted le someta eso a un grupo de ingenieros que pertenezcan a su departamento, mire, resuélveme ese tema, ¿por dónde tenemos que cortar? Sí. Los ingenieros... Manda los topógrafos ya. Los ingenieros, topógrafos, todos subalternos, van sencillamente a hacer su plano, va a su asunto, su moche, cortemos por aquí. No van a cortar por lo enfermo necesario, porque a lo mejor enfermo no hay nada. Van a cortar por lo sano y van a hacer un daño. Entonces, es la presión pública la que tiene que movilizarse, la opinión pública, para evitar que eso... Señores, si usted no hizo ese pulmón allí de la ciudad,
déjelo tranquilito, deje eso tranquilo, no toque esa tecla. Entonces, es probable que eso fuera de la pasada administración de Obras Públicas, del anterior titular. Ojalá que al ingeniero Eduardo Estrella, que yo entiendo que debe ser, yo soy amigo de él y lo conozco muy bien en muchos otros aspectos, pero debe ser un conservacionista también, un ecologista también, entiendo yo, porque partiendo del principio, es un ciudadano serio y honesto también. Todas esas cosas. Entonces, yo espero que él sencillamente ni mire para allá y engavete esa cosa. Lo mejor debe ser. Esa puñalada que le quieren dar al Parque Botánico, que engavete eso y que le busquen otra solución. Ya yo dije el otro día que si no pueden de otra forma, que le metan un segundo piso a la Avenida de Colombia, pero que le busquen otra solución. O si no, hagan un hoyo abajo para que la tiren por abajo la amplitud que quieren. El mayor ejemplo es ese túnel que sale a la UAS, que comienza aquí en la 27. Claro. ¿Eso no le hizo daño a nadie por ahí? No. No le hizo daño a nadie. Se fue por allá abajo, salió allá a la universidad. Y a veces te resuelve muchísimo. A veces, eso resuelve muchísimas cosas. Sí. Que ojalá aparecieran más túneles, más soluciones así. Sí. Que no es verdad que la tierra se va a derricar nada, como dijo una vez Osiris, que cuando estaba metiendo algunos cucos del metro, teorizando sobre el tema del metro. Que se iba a inundar. Ay, si el metro no existiera. Ahora todo el mundo quiere que le lleven su metrico, ¿verdad? Su metrico. Y eso es, de nosotros, tú y yo, nos fajamos a defender eso. Sí. Nos fajamos a defender eso. Desde que lo anunció el presidente Fernández. Estuvimos de acuerdo. ¿Cómo estaría de acuerdo si al presidente Luis Abinader le diera tiempo, pero no le va a dar tiempo, de hacer ¿cómo era que se llamaba? Un monorriel, un mono, ¿qué cosa era? Es un asunto que iba a ir desde aquí hasta las Américas y otro que iba a venir desde Santiago hasta aquí también, hasta la ciudad. Entonces, ojalá lo hiciera. ¿Tú recuerdas que Hipólito iba a hacer no el metro, sino un tren? Y llegar hasta Manzanillo. Exacto. Y si hoy uno lo puede criticar, no era porque lo hiciera, sino porque no lo hizo. Todo el que haga algo. Tú recuerdas también que Punta Catalina comenzaron a atacar eso. Nosotros también lo defendimos. Y ahora lo defendemos más. Tú sabes que el tren ese que debió llegar hasta Manzanillo fue saboteado por los camioneros. Claro, esos camioneros, todos esos camiones hay que cogerlos y meterlos en Metaldón. Metaldón yo creo que no existe, pero existe otra empresa que quema también los hierros. La chatarra. La chatarra. Tú sabes, esos camiones matando gente en las carreteras, en las autopistas, por ahí. Pero bien, el director dice que el tiempo se acabó, no se puede alargar. Hasta el viernes. Es que mañana viene siendo el viernes, que vamos a tener a Abraham Montero, vamos a tenerlo con su sección especializada en materia tributaria, ¿verdad? El viernes estaremos con él. Director, vámonos entonces todos.